Pedro Fermín de Vargas, un precursor de la independencia de Colombia, nace el 2 de julio de 1762 en la provincia de San Gil, donde permanecerá su infancia y juventud. Miembro de una familia noble, es hijo de los esposos Pedro de Vargas y Laura Sarmiento. Aproximadamente entre los 14 y los 15 años, Pedro Fermín emprende un largo viaje hacia Santa Fe, la capital del virreinato, a continuar sus estudios. Precisamente, nuestro personaje se encaminaba hacia el Colegio Mayor fundado por el arzobispo Fray Cristóbal de Torres, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El 14 de octubre de 1776 solicita la beca colegial al rector José Guzmán, mientras estaba cursando la carrera de las letras. Entonces se convoca al claustro y el 22 de octubre el rector y claustro le aprueban vestir la beca. Asimismo, su hermano, el doctor Lorenzo de Vargas, era un antiguo colegial que había vestido la beca del claustro rosarista. El comienzo de un gran número de ocupaciones notables es su participación en la expedición botánica en la Nueva Granada. Pedro Fermín era auxiliar que desempeñaba la tarea de la recolección de ejemplares y datos, que en un futuro servirían para conocer el estado de la nación en cuestión de recursos naturales que inspiraron trabajos científicos que involucran diferentes disciplinas. Seré el primero en hacer un análisis de las tres ramas de la economía del reino: agricultura, comercio y minería. Esto lo puedo hacer gracias al conocimiento adquirido en mis numerosos viajes. En su obra, Pensamientos políticos y memoria sobre la población del pueblo, Pedro Fermín toca temas importantes como la geografía, el clima, la comida, la economía, las rutas de comunicación, la minería y en general cómo funcionaba el reino en aquella época. Resaltó en la época como intelectual por ser el primero en hacer el análisis de las tres ramas de la economía. En su libro expresa que su intención era informar sobre los inconvenientes que hay que vencer, los ramos que cultivar y las providencias que se deben dar para conseguir la prosperidad de esta economía. Uno de los aspectos que analiza es la falta de comunicación entre la costa y el interior del reino. Hay caminos abandonados y ausentes tanto en tierra como en agua, lo cual dificulta el desplazamiento y así el comercio, trayendo grandes pérdidas económicas en el reino. Por otro lado, Vargas veía un atraso económico en el país, y parte de esto era por estar atados al Imperio Español. Pensaba que una independencia traería un mejor desarrollo, ya que le daba la posibilidad de competir a nivel comercial con los mejores de América. El regidor se le dio la oportunidad de conocer a doña Bárbara Forero, con la que intimara estando en matrimonio con su esposa doña Catalina Venegas, con la que tenía 2 hijos. Sin embargo, este embrollo le sirvió como excusa para comenzar sus acciones de fuga al extranjero para buscar la independencia. En 1791, Vargas inicia su fuga llevándose a Bárbara Forero, criados y compañeros, no antes dándole su biblioteca personal a Nariño. Acá se embarca hacia diferentes islas, como Santa Cruz, Santo Tomás y Puerto Rico, hasta el año 1795, en el cual viajará hacia Jamaica, en donde se presentará a la profesión de médico. Pero no todo fue descanso durante su estadía. En este lugar tiene un fallido intento revolucionario, que consistió en presentar al gobernador un plan de expedición de 120 hombres para sublevar el reino. A pesar de no prosperar, este impulsó su trabajo en pro de la independencia. Temeroso a las autoridades españolas, emprende su vida hacia Europa, llegando primeramente a Francia y después, en 1799, a Inglaterra, donde entablará amistad con Francisco de Miranda. Ya en Reino Unido, el 25 de noviembre, Vargas solicita la ayuda de los británicos, dirigiéndose al primer ministro Pitt con un memorial redactado por él. El documento expresaba que las colonias han madurado y merecen la independencia. Asimismo, le solicitan a la Gran Bretaña hombres, armas, municiones y navíos. Además, afirmaba que todo el continente se uniría a la causa de la independencia cuando los ingleses intervinieran y se comprometían a reembolsar los gastos, formar alianzas y favorecer el comercio entre las naciones. Miranda le confía la misión a Vargas de volver a la Santilla para preparar el proyecto independentista. Así,
Pedro Fermín en 1803 empieza a distribuir información para convencer al público en contra de España. Documentos como los derechos del hombre estaban en circulación. Pero Vargas tiene altercados con el gobernador de Trinidad y Tobago, Tomás Picton, y vuelve a Londres, donde ya se había relacionado con una mujer con la que había tenido un hijo. Esto pudo ser el comienzo del distanciamiento con Miranda. Además, la esperanza de que los ingleses intervinieran se deterioraba cada vez más y más, pues sabían que los ingleses no estaban dispuestos a pelear por los hispanos, ya que en cierto modo esto significaría crear una guerra en Europa. A partir de 1805, la información de las actividades de Pedro Fermín de Vargas se pierde. Sin embargo, se llega a creer que las situaciones eran abrumadoramente adversas, lo que hace que Vargas desista del proyecto independentista y se dedique al ámbito científico. La empresa de Vargas fracasó, aunque sus ideas acabaron reivindicándolo en la Nueva Granada, donde su fama aumentaba desde lejos. De esta forma, el sanguileño fue una pieza fundamental en el proceso de la independencia. Pedro Fermín de Vargas fue un científico, político, economista y precursor de la independencia de Colombia, calificado como el primer pensador de la economía neogranadina y el más representativo de todos los de su generación, además de ser el primer economista colombiano. Vargas, con su amor a la patria, renunció a los honorarios altos y a una vida relativamente cómoda por la idea de la libertad, partiendo así al exterior en busca de ayuda. Asimismo, la historia le erigió homenaje por su hacer revolucionario para las colonias americanas. Por ejemplo, el 19 de julio de 1963 entró en el Santuario de la Independencia, la Casa del 20 de Julio. Por otro lado, en 1979, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario le rindió homenaje con una placa de honor en el claustro rosarista al antiguo colegial. Además, en insignia de su eminente figura como economista, se nombró a la Facultad de Economía del respectivo colegio en su nombre. A su vez, la Universidad Nacional de Colombia tiene un bronce de Pedro Fermín de Vargas frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Finalmente, el 3 de julio se consagró el Día del Economista, conmemorando el día de su nacimiento.